cualquier persona puede ser un activista, puede ser un defensor de derechos humanos y un poco desde la experiencia que hemos tenido en Amnistía. Una de las cosas que nosotros hemos visto en los últimos tiempos es que los más jóvenes están muy interesados en los temas que tienen que ver con cambio climático. Y ahí tenemos casos de mujeres que se han organizado, mujeres cuyos hijos han asesinado. Bienvenidos a Voices for Rights. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. El podcast donde compartimos las historias inspiradoras de quienes defienden derechos humanos y promueven la democracia en el mundo. Les saludamos Mariana Romero Y Marco Antonio Ponce. En este episodio conversaremos sobre un tema fundamental, la educación en derechos humanos y la importancia que tiene para el fortalecimiento del espacio cívico. Nuestra invitada es Vivian Díaz, antropóloga, defensora de derechos humanos y gerente de Amnistía Internacional Venezuela. Vivian, gracias por estar con nosotros. Es un honor poder conversar contigo en nuestro podcast. Tu trayectoria y experiencia en la promoción de derechos humanos es inspiradora y por eso nos alegra poder compartir tu historia en este episodio. Y para comenzar la conversación, Vivian, nos gustaría poder conocer un poco más sobre tu trayectoria. ¿Cómo te involucraste en la defensa de los derechos humanos y qué significa para ti esta labor? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de, bueno, conversar de estos temas, ¿no? Pues bueno, nada, yo llegué a los derechos humanos eh, porque me invitaron, porque tenía amigos que estaban vinculados a organizaciones de derechos humanos y en algún momento pasó que empezó a coincidir gente que incluso no se conocía entre sí, pero por ejemplo eran miembros de Amnistía o trabajaban en Amnistía Internacional y así fue como mi aproximación a el trabajo que se hacía, aunque yo tenía referencia y conocía, pero a través de ellos también fui conociendo más y así fue que llegué al mundo de los derechos humanos de una manera como mucho más formal, digamos. Trabajar por los derechos humanos es algo que nos va uniendo con otras personas, con otras voluntades, pero sobre todo que es un aprendizaje continuo que podemos ir involucrándonos desde distintas formas y espacios, justamente para la protección de la dignidad humana como una vocación de vida que nos llama a continuar. Y en ese sentido, ¿podrías comentarnos cuál es el valor de la educación en derechos humanos? Bueno, el valor de la educación en derechos humanos es tremendo porque la educación en derechos humanos y quizás es una de las cosas de las que menos se habla y con lo que la gente no necesariamente está tan familiarizada, sino está como muy metida en este mundo. Y digo que es fundamental porque es a través de la educación en derechos humanos que ya sea de la forma o de la manera más formal o más tradicional o menos tradicional, empezamos a aprender qué son eso que se llaman derechos humanos, cómo se mastica, cómo se traduce en la vida de nosotros, eh, de qué manera eso se hace realidad en nuestras vidas. Y además la posibilidad y la capacidad que se tiene desde la educación en derechos humanos de hacer cambios, cambios pequeños que si cada uno de nosotros lo hace, genera grandes cambios, ¿no? Como ese efecto dominó. Entonces, sí, creo que es básico. Aunque no tienes necesariamente que conocer derechos humanos de la forma más formal o quizá de la más tradicional, la educación en derechos humanos permite que todos desde nuestra misma experiencia, entendamos, conozcamos herramientas, sepamos qué cosas tienen que ver con derechos humanos, qué cosas que nos afectan, que nos impactan en la vida cotidiana tienen que ver con derechos humanos y qué es lo que podemos hacer con eso.
Vivian, te nos adelantaste un Es, poquito a la pregunta que venía. Te queríamos preguntar justamente eso, o sea, ¿qué beneficio tiene para la ciudadanía formarse en derechos humanos? ¿Y qué bueno, pueden hacer las ujú. personas para involucrarse en la promoción de los derechos? Saber de derechos humanos es saber qué tiene que ver lo que te afecta con la responsabilidad de quienes deben eh, garantizar que tú puedas disfrutar tus derechos, que tú puedas desarrollar tu vida, que tú puedas efectivamente hacer exigencias en materia de derechos humanos y además permite que podamos como desmontar esto, como esta idea que hay de que o esto es nada más un asunto de abogados, o hay que ir a una universidad para aprender de derechos humanos. No, esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso decía que estas formas menos tradicionales y la educación en derechos humanos eh, nos permite usar todas esas estrategias que facilitan el aprendizaje y facilitan además el descubrimiento de cuáles son nuestras herramientas. A veces tenemos herramientas que nosotros desconocemos, herramientas que nos da nuestra vida en sociedad, pero herramientas personales, pero también tenemos herramientas que están desde lo jurídico y que personas comunes y corrientes como somos todos, podemos activar sin necesidad de estar en unos espacios determinados o en unos espacios de poder determinados. Entonces, un poco el entender que esto tiene que ver con la vida de uno, que esto tiene que ver con la vida de todos los días, que esto tiene que ver con nuestras posibilidades y nuestras garantías para que nos podamos desarrollar como seres humanos. Y lo segundo que me preguntabas, Sí, lo segundo era sobre qué pueden hacer las personas para involucrarse en la promoción de estos derechos y yo creo que eso se puede vincular mucho con lo que nos venías comentando de que la educación en derechos humanos nos permite acercar estos derechos a la persona común, que esto no es algo técnico, que no tiene que estar profesionalizado, sino que al final es algo del día a día y que tenemos que empoderarnos de esos derechos para mejorar también las condiciones de vida, el día a día de las personas y bueno, por eso, ¿cómo, cómo recomendarías tú a la ciudadanía en general que se involucre en la promoción de sus propios derechos? yo diría que cualquier persona que tenga un interés, que se mueva ante situaciones injustas, cualquier persona a quien le hierve la piel cuando está ante una situación injusta, tiene ahí como la semillita, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer la gente? Oye, buscar información. Hoy en día hay muchísima información en redes sociales, en todas las redes sociales, en las, digamos, las más lúdicas hasta las más formales. Buscar qué organizaciones hay, cómo pueden apoyar una causa, cómo pueden conocer de una causa, cómo pueden vincularse a través de acciones concretas, sencillas, no son cosas muy elaboradas, o sea, el expresar el interés hacia otra persona y contribuir con las cosas que hacen las organizaciones de derechos humanos a veces son muy sencillas, tan sencillas como a veces es dar un clic, a veces es escribir un mensaje, a veces es apoyar. Es importante informarse, por supuesto, y hay muchísima información disponible en todos los formatos. Si la persona es más de escuchar, pues hay muchos podcasts como este, por ejemplo. Si la persona es más de leer, hay cualquier cantidad de material, desde el material con el que nos podemos iniciar hasta cosas mucho más elaboradas, muchísimo más técnicas. Hay espacios donde hay cursos, donde hay talleres, donde hay muchísima información. Entonces, te puedes involucrar tanto desde el aprendizaje como desde las acciones concretas a una causa de derechos humanos y se puede hacer desde un celular, desde una computadora, y digamos el celular, que es lo que es más socializado y lo maneja prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces,
sí hoy en día hay muchísimas más posibilidades de informarse y de tener acciones concretas. Y yo pienso que esto que les decía al principio, que cualquier persona que tiene ese interés, esa motivación, esa indignación ante lo injusto, es una persona que está súper ganada para acompañar a las organizaciones que trabajan, a las ONG que trabajan por derechos humanos, que trabajan por causas concretas. Sí, muy importante, Vivian, tal como lo dices, cualquier persona puede ser un defensor de derechos humanos. Yo creo que ese mensaje hay que replicarlo para que cualquier persona que nos está escuchando sepa que puede formarse, que puede seguir avanzando en la promoción y en la defensa de los derechos humanos. Y para quienes nos están Exactamente. escuchando, seguimos conversando con Vivian Díaz, gerente de la organización Amnistía Internacional Venezuela. Sí, y Exactamente como tú decías, Marco. Ay, perdón, no, Mariana, no, que tranquila, adelante, No, solo adelante. para, tranquila. solo para reforzar lo que decía Marcos, que verdad, cualquier persona puede ser un activista, puede ser un defensor de derechos humanos. Tenemos cantidad de ejemplos de cómo personas que lamentablemente sufrieron alguna pérdida, fueron víctimas de alguna violación, hoy en día son activistas, acompañan a otras personas, tienen iniciativas tremendas y en principio lo que motiva es acompañar al otro porque además entienden lo que la otra persona ha pasado, ¿no? Entonces, los actos de solidaridad terminan convirtiéndose en ocasiones en cosas aún más estructuradas. Ahí tenemos casos de mujeres que se han organizado, mujeres cuyos hijos han asesinado y han sido víctimas de la violencia armada. Pues bueno, hoy en día son activistas de derechos humanos y acompañan a otras. O grupos de familiares que se han activado de una u otra forma y no necesariamente o no exclusivamente personas que han pasado por estos grandes dolores, sino jóvenes, estudiantes, gente en comunidades que trabajan por causas. Entonces, es algo que podemos hacer todas las personas, es decir, el motivarse para actuar y, y acompañar y ser solidarios y estar en cualquiera de las causas de derechos. Sí, es muy valioso esto que nos comentas, especialmente rescatando lo de los actos de solidaridad entre las propias personas que han sido víctimas o han sufrido alguna vulneración de sus derechos humanos, pero sobre todo cómo esas vulneraciones los han llevado a la transformación, a generar nuevas causas para defender derechos, para buscar justicia. Y yo creo que eso es algo muy valioso que tienen los derechos humanos y lo que nos lleva justamente a rectificar que esto es una tarea, una labor que la puede hacer cualquier persona independientemente de su posición, de su profesión, y es muy valioso el poder seguir promoviendo justamente que las personas se formen en estos temas y como hemos venido conversando, que se puedan involucrar a través de la formación, de informarse y de involucrarse en las distintas causas que ya existen. Sin embargo, sabemos también que la educación en derechos humanos, a pesar de que sea algo esencial, tiene también muchos desafíos. Y en ese sentido, ya viendo cómo la ciudadanía puede involucrarse, desde tu experiencia, ¿qué recomendarías específicamente a la sociedad civil y a otros actores en Venezuela para garantizar que todas las personas puedan acceder a esto, a formarse y a conocer en temas de derechos humanos? Fíjate, quizá una de las cosas que podemos transmitir, y bueno, a nosotros nos gusta transmitir, es que la educación en derechos humanos está en todo. Tú puedes hacer y podemos hacer educación en derechos humanos desde el momento que estamos hablando con alguien, quizá con un grupo de personas. Podemos hacer educación en derechos humanos cuando transmitimos un mensaje. Podemos hacerlo
a través de videos, podemos hacerlo en espacios en los que organicemos actividades tipo talleres o tipo seminarios, o, eh, con una cantidad de herramientas que permiten que la gente que la gente también pueda, como reflexionar, porque hablar de educación en derechos humanos significa como extraer o implica que estamos extrayendo elementos y situaciones de lo que la misma realidad nos dice, y problematizándolos, y entendiendo, ¿no? Haciendo toda esa reflexión que nos permite identificar si estamos ante una vulneración o ante una violación de derechos humanos, y qué cosas, por qué, por qué lo es, y qué cosas podemos hacer con ellos como ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, involucrarse es fundamental, porque transmitir que el otro pueda entender, que el otro, que podamos acercar, más que entender, que no es el término adecuado, que el otro, que podamos llevar ese mensaje, que podamos movilizar algo en la otra persona, pero también que podamos construir con el otro, porque la educación en derechos humanos no es una cosa unidireccional. La educación en derechos humanos se alimenta de la experiencia, de la vivencia, de las reflexiones de cada una de las personas que participan en ese proceso. Entonces, esas son distintas formas de involucrarse. A veces podemos estar haciendo educación en derechos humanos sin tener conciencia de que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. Desde la forma, como decía, de transmitir un mensaje, de comunicarlo, de identificar, de mostrar: esto es una violación de derechos humanos, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, porque es una violación, porque estás ante una vulneración determinada. Ese tipo de cosas, pues, es parte de ese proceso educativo. Y luego lo podemos hacer de manera más sistemática. A mí me impresiona, por ejemplo, la cantidad de ofertas que hay online de educación en derechos humanos, eh, para todos. O sea, sin ser, bueno, yo particularmente, por ejemplo, yo no soy abogada, y yo soy una persona que trabaja en derechos humanos desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que quizá es uno de los ejemplos de que no tenemos que ser necesariamente de una disciplina, o tampoco tenemos que haber pasado por la universidad para involucrarnos con derechos humanos y con la educación en derechos humanos, ni para involucrarnos con una causa. O sea, eso no es el asunto limitante. Eh, hay tantas herramientas disponibles. Yo todos los días veo en redes sociales cómo hay ofertas de cursos gratuitos para quien quiera formarse sobre distintos temas, que tienen que ver con, por ejemplo, el impacto del cambio climático, que tienen que ver con derechos de las mujeres, o sea, hay una gama bastante amplia de información y de formación que está disponible, y a la que cualquiera puede acceder, tanto defensores que ya tienen una experiencia ganada por su trabajo de mucho tiempo, como personas que se quieran iniciar y quieran conocer más y quieran entender más de qué se trata esto. Sí, Vivian, tal como tú dices, la educación en derechos humanos está en todo, o sea, en todos los espacios, y tal cual ahorita, sobre todo con el desarrollo de tantas tecnologías, hay muchas herramientas que la gente pudiese tenerlas a la mano también. Y tomando en Sí, sí, hay cuenta, cantidad de herramientas, hay cursos, no cursos, como eh, son de lo más interesantes para introducirse en esto. sino y además, por ejemplo, hablando de un tema muy reciente, el tema de la inteligencia artificial, cómo progresivamente la inteligencia artificial también está avanzando en el ámbito de los derechos humanos, y que tiene una conexión directa con los jóvenes, sobre todo con los más jóvenes, con los estudiantes, y que pueden tener esto como una herramienta también para vincularse a la promoción y defensa de derechos humanos, y como tú bien decías,
sin ninguna limitante. O sea, al final no se requiere tampoco que las personas tengan una carrera específica, una promoción específica, simplemente con esa necesidad de apoyar, de solidaridad, de querer ponerse en el lugar del otro y hacer cosas, ¿no? De activarse. Y Vivian, aprovechando que estamos conversando contigo y tú, bueno, que obviamente tienes mucha experiencia en el ámbito de los derechos humanos en Venezuela, quisiéramos aprovechar este espacio para que nos des unas recomendaciones, si se puede, a las organizaciones de derechos humanos, a los activistas, en cómo avanzar en la educación en derechos humanos. O sea, ¿qué le recomendarías tú a las organizaciones y a las personas que están todos los días haciendo cosas? O sea, cómo mejorar esa parte de la educación en derechos humanos? Bueno, primero me gustaría decir una cosa respecto a lo que comentabas de los más jóvenes y un poco desde la experiencia que hemos tenido en Amnistía. Una de las cosas que nosotros hemos visto en los últimos tiempos es que, a diferencia de otras generaciones, los más jóvenes están muy interesados en los temas que tienen que ver con cambio climático y quizás porque tienen una conciencia y una perspectiva diferente a otras generaciones. Una perspectiva de un joven, de un adolescente de 16 años es distinta a la de un adulto eh, de otra edad, ¿no? Y la experiencia que hemos tenido en escuelas específicamente es que estos chamos y chamas tienen mucha inquietud sobre temas de cambio climático y el impacto que tiene en las personas. Y ahí estamos hablando de un tema de derechos humanos. Entonces, esos son espacios también en los que hay que trabajar, en los que hay mucho que hacer, en los que es importante escucharles, es importante escuchar sus propuestas, generar dinámicas, interacciones que permita y que os faciliten que ellos se animen a contar, a proponer, a crear, a reflexionar sobre esto y hacer toda esta suma de cosas es hacer educación en derechos humanos. Y luego sobre cómo avanzar en las organizaciones con EDH, pues fíjate, hay organizaciones que hacen cosas maravillosas al momento de comunicar y al momento de enseñar, ¿no? Cuando de pronto hacen videos, cuando hacen animaciones o cuando tienes a alguien, y estoy pensando mucho más en redes sociales, que es a donde se tiene mayor alcance de personas. ¿Cómo se puede hacen cosas maravillosas que enseñan, que recuerdan hechos, que hablan de situaciones presentes, que hablan de asuntos que la gente no vincula con derechos humanos y son asuntos de derechos humanos, que están dando información todo el tiempo, por ejemplo, las organizaciones que trabajan con derechos de las mujeres y específicamente con el tema de violencia basada en género, hacen cosas interesantísimas y educativas. Entonces, creo que esa es una de las vías por las que las organizaciones de derechos humanos, y las ONG en general, este, pueden seguir comunicando. Esto nos damos cuenta, de hecho, que llegan mucho estos trabajos de animación con personajes, etcétera. Un poco también entendiendo que la dinámica de estos tiempos nos exige desde la EDH, pues, adaptarnos, usar las nuevas tecnologías, usar las nuevas herramientas que tenemos a disposición, y que pueden facilitar esa transmisión y movilización de las otras personas, pero que también sirven para llevar información, para tener intercambio y para enriquecer lo que ya las ONG tienen. Sí, Vivian, yo te tomo la palabra de la importancia de ver nuevas temáticas y problemáticas, de escuchar a distintos grupos, de involucrar a las personas más jóvenes, especialmente ante nuevas preocupaciones y especialmente adaptarnos al uso de las nuevas tecnologías para seguir promoviendo y protegiendo los derechos humanos. Al final, todo esto tiene que ver con el propio principio de progresividad que tienen estos derechos que no se agotan en el tiempo y que nos invita a seguir no solo formando a otras personas, sino también a quienes hacemos vida en las ONG, también nosotros
ir adaptándonos a las nuevas realidades, a las nuevas problemáticas y buscar formas innovadoras de poder seguir promoviendo y protegiendo los derechos humanos. Y allí tenemos un espacio muy amplio donde poder seguir promoviendo estos derechos, no solo desde el enfoque de la educación en derechos humanos, sino desde todos los ámbitos. Y justamente en ese sentido, y en relación a lo que has venido conversando con nosotros durante este episodio, ¿pudieses comentarnos cómo la educación contribuye también a fortalecer el espacio cívico y democrático? Diría fundamentalmente porque quien conoce sus derechos sabe cómo defenderlos. En la medida en que una persona, un grupo, una comunidad está consciente de cuáles son sus derechos, eh, en esa medida también tendrá muchas más herramientas y fortalezas para poder exigirlos. Eh, y eso termina siendo a la persona menos vulnerable de algún modo, ¿no? Así que es importante conocer, es importante saber, es importante elevar nuestro nivel de conciencia de las cosas, de nuestras realidades, de las responsabilidades, de cuáles son los roles, las responsabilidades, las obligaciones. Em, por eso hay que buscar información, hay que buscar información, hay que enterarse, hay que saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno, hay que aprender de las experiencias anteriores, hay que fortalecerse con otras personas y otros grupos que estén también actuando por derechos, que estén actuando por causas y luego también la maravillosa oportunidad que tenemos de fortalecer el espacio cívico desde el acompañamiento y desde la solidaridad, estar con otros, acompañar a otros, apoyar a otros, visibilizar el trabajo que hacen otros. Hay cualquier cantidad de organizaciones, de ONGs que hacen un trabajo maravilloso, súper valioso, y estar en compañía, estar solidarios, fortalece a los demás y nos fortalece a todos al final. Sí, y además, como tú dices, esa acción de vincularse a los grupos, a la gente que está haciendo actividades, por ejemplo, en el caso de Amnistía, que tiene una larga trayectoria y muchísimos activistas activos de manera sistemática, o sea, permanentemente, por ejemplo, en el caso de Amnistía, por mencionar, aprovechando tu presencia, que, bueno, permanentemente están haciendo actividades de formación, están enviando mensajes. Y eso es una oportunidad también para que la gente sepa que hay organizaciones, que hay activistas que están comprometidos con el país y están trabajando diariamente. Entonces, allí vemos los espacios en los que en Venezuela todavía se mantiene esa, digamos, esa llama de la esperanza y de querer hacer cosas por nuestro país. Y justamente por eso es que también te invitamos hoy, Vivian, porque eres una de las personas que sistemáticamente está trabajando por los derechos humanos y es una inspiración para quienes estamos también en este mundo de los derechos humanos y tratando de pensar en cómo hacer cosas todos los días para mejorar la dignidad de todos los venezolanos. Sí, Marco, y yo me quedo y le tomo la palabra a Vivian en par de cosas que dijo de, lo primero, quien conoce su derecho sabe cómo defenderlo. Y en la medida que hay, pues, conciencia, tenemos más herramientas y fortalezas para exigirlos, pero que además esto no hay que hacerlo solos, sino que da un valor agregado la solidaridad con el otro, el poder ser empático con otras causas, no solo con las propias. Todo eso es parte también de lo que nos ayuda no solo a entender la importancia de los derechos humanos, de promoverlos, de protegerlos, sino también de poder contribuir al alcance de justicia, y eso es lo que se relaciona con el espacio cívico, donde podamos todas las personas, independientemente de nuestras creencias, construir sociedades más justas y equitativas bajo los valores democráticos de igualdad y de justicia. Y yo creo que para eso la base de todo, como ya hemos venido conversando en toda la conversación, es la educación y formarnos en derechos humanos. Y queremos agradecer a Vivian Díaz
defensora de derechos humanos, gerente de Amnistía Internacional Venezuela, por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros el día de hoy. Gracias, Vivian. Y antes de despedirnos, nos gustaría si puedes compartir una última reflexión sobre la importancia de proteger el espacio cívico y democrático y, por supuesto, que le cuentes a nuestra audiencia cómo pueden encontrarte, tus redes sociales o vías para contactarte. Pues bueno, la invitación es, vamos a informarnos, vamos a revisar qué causas hay, qué organizaciones existen, cómo podemos acompañarles, cómo podemos apoyar su trabajo de diferentes causas, de diferentes temas, con diferentes formas de trabajar. Hay un mundo enorme y hay una cantidad de gente y organizaciones valiosísimas que están haciendo trabajo por los demás todos los días. Esa es la gran importancia que tiene el espacio cívico. Y en la medida en que estemos ahí, estemos al lado y les estemos acompañando, en esa medida también podrán fortalecerse y seguir haciendo una contribución a la comunidad. Y luego, bueno, ¿cómo me pueden encontrar? Pues primero la cuñita de Amnistía, nuestras cuentas de Amnistía Internacional, somos en todas las redes sociales, @amnistía. Y la mía personal es, espero que se entienda, Mima Junior, es Mima, Mimajr, también en todas las redes sociales. Y desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, les damos las gracias por seguirnos en esta nueva temporada de Voices of Rights, Voces por los Derechos Humanos. Y recordamos que este podcast se realiza con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Venezuela. También les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas Voices for Rights o Voces por los Derechos. Y únanse a nosotros en la construcción de un espacio cívico y democrático fortalecido. Y no olviden que pueden escucharnos por Spotify, Evox y YouTube Podcast. Y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OBCSocial y @defensoresddhh_. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo.